La réplica. Diez, ¿no? 10 minutos, ¿no? Por la réplica, 10. O sea, aquí hay un fallo. Eran 15, sí. La mitad del consejero. Vamos a ver, señor consejero. No veo yo en el horizonte, y si usted lo ve es que es un visionario, una modificación del sistema de financiación a corto plazo. La financiación autonómica se revisará, si todo va bien, en el año 14, y cuando se ponga de acuerdo el conjunto de las comunidades en el marco de una crisis del gobierno español, ya veremos cómo salimos de ese tema. No veo tampoco, y ya me gustaría también equivocarme, que el Partido Popular vaya a modificar su orden de prioridades y trato a esta comunidad después de ver el presupuesto del año 12 y 13. Tampoco veo que exista ningún interés por parte de los poderes centrales del Estado en cumplir con Canarias en relación al régimen económico y fiscal. Por todo eso tendremos que pelear, pero no veo que esto vaya a cambiar porque sí. Tampoco creo que haya servido de mucho que esta comunidad haya cumplido casi al rajatabla con el déficit y sea la comunidad menos endeudada, y me remito a los datos y a los hechos. ¿De qué nos ha servido cumplir? Si a los que menos cumplen, en unos casos le tratan igual, no, le tratan mejor. Y desgraciadamente tampoco parece servir a los poderes del Estado tener una situación socioeconómica más grave que la media. Tenemos un 34% de desempleo. Un 34% de desempleo. Lo que ustedes dicen que vamos a tener el año que viene lo tendremos a final de este año. Esa es una de las previsiones macroeconómicas que hacen ustedes en esta ley que nosotros no compartimos. Dijeron este año que creciendo el 0,8 bajaríamos el paro 3 puntos y hemos retrocedido en las estimaciones 1 punto y aumentado el paro 5 puntos y pico. El año que viene, con un escenario de retroceso económico del 0,8, no vamos a aumentar una décima el paro, será más. Por lo tanto, no vamos a tener, desgraciadamente, respuesta ni en la financiación, ni en los presupuestos, ni en el REF. No sirve de nada cumplir con el objetivo de déficit, usted me entiende, sirve de muy poco haber sido la comunidad menos endeudada, no atienden nuestras especificidades socioeconómicas, que son más graves que la media, de manera que no es que este presupuesto esté en entredicho. ¿Y qué pasa con el del año siguiente? ¿Saben ustedes lo que va a pasar el año 2014? Que tendremos 300 o 400 millones menos. Y entonces hay que seguir recortando, poniendo trabajadores públicos en la calle, cerrando servicios sanitarios, no invirtiendo nada, poniendo a cero la partida de energía y de industria, poniendo a cero la cultura, poniendo a cero a los deportes. Eso es lo que va a pasar. ¿Y saben ustedes cuál es la interpretación de los ciudadanos de esto? La gente no le echa la culpa a Merkel, por eso hago yo la primera parte del discurso, para generar conciencia, para que la gente comprenda que lo que ocurre no es casual o que es mala suerte, y menos que es culpa de la gente. Por eso hago yo esa parte de mi tiempo, lo dedico a eso cuando podía entrar, porque está aquí escrito en los asuntos concretos. Lo que va a pasar es que la gente lo va a culpar a ustedes de los despidos y del deterioro de la sanidad y de la educación. Eso es lo que va a pasar, eso es lo que está pasando. Y yo lo que planteo, además de algunas cosas concretas que le apuntaré y que están en nuestro documento, es plantarse de verdad. ¿Y qué significa esto? Lo que usted está diciendo es lo mismo que dice el señor Monago, creo que se llama el presidente de Extremadura. Y le está pasando algo parecido. Y lo que está diciendo el señor Fabra de Valencia, o el señor Mas de Cataluña, ha dicho que no puede cumplir con el déficit. Ayer en unas declaraciones, a la salida de la Diputación Permanente del Parlamento catalán, dijo, no puedo cumplir con el déficit. Cumplir con el déficit me obliga a cerrar hospitales. Hay que renegociar el tema del déficit para todos y su distribución interna.
Bueno, pues habrá que poner énfasis en todas esas variables, porque lo que está ocurriendo ahora es que lo que ha impuesto la Comisión, lo que ha impuesto la Troika, lo que imponen los mercados, lo sigue al rajatabla el señor Rajoy, y este sí que está convencido, lo siguen al rajatabla los presidentes territoriales, y así sucesivamente. Y mientras tanto, pagando los platos rotos los que no tienen ninguna culpa. ¿Hay respuestas a esta política? Por supuesto. Insisto, retrasar el ajuste fiscal. Y si no cumplimos lo tendrán que retrasar, porque lo están retrasando para Portugal y Grecia, países rescatados de hace 4 años ahora mismo, y no pueden cumplir, porque es que no se puede cumplir con el déficit en recesión. Es que es elemental, que es que no hay que ser catedrático ni premio Nobel para concluir que es imposible cumplir con el déficit con una economía deprimida, retrocediendo, sin demanda. Es que yo soy médico y soy capaz de hacer estas afirmaciones porque es que lo dice todo el mundo, no son de mi cosecha, lo digo porque algunos dicen, no, es que tú siempre dices que no, que acierta, pero acierto porque leo, y no leo a Rajoy ni a la Merkel, porque estos sí que son los que nos están metiendo en el lío y son los que se equivocan, leo a los expertos, a los economistas, a los catedráticos, a los que entienden, y estamos en una situación sin salida. Y nosotros lo vamos a intentar, pero ustedes, los del Gobierno, se lo tienen que decir a los ciudadanos, porque es que si no lo van a pagar ustedes en las urnas, la gente no les va a entender. La gente no entiende que 386 personas que trabajaban el año pasado en el Hospital Materno Insular de Gran Canaria ahora no trabajen. Y que algunos digan que no pasa nada. ¿Cómo que no pasa nada? Si hay 386 trabajadores menos, entre auxiliares, el personal de enfermería y personal médico, ese hospital va a peor. Hay peores atenciones en las urgencias, hay listas de espera quirúrgica y de consulta, las pruebas diagnósticas se disparan. ¿Cómo que no pasa nada recortando 3.643 millones? Estamos en caída libre en los servicios públicos, en caída libre. Y lo que hay que hacer es rebelarse, plantarse, intentar modificar la correlación de fuerzas para que esto no ocurra. Sobre los asuntos propios e internos. Yo conozco la estructura competencial, razonablemente, para que no me critiquen, razonablemente. Y sé cuáles son las competencias fiscales de esta comunidad y cuáles son las del Estado. Y sé que la verdadera reforma fiscal tiene que venir de las Cortes Generales. Lo sé, porque es ahí donde existe capacidad normativa para darle una vuelta como un calcetín al sistema fiscal español, porque es poco progresivo, porque es injusto. Pero nosotros tenemos nuestro margen. Y he de decir y reafirmar lo que decimos en el documento. La política fiscal del Gobierno de Canarias es errática, es improvisada. Le voy a poner 3 ejemplos. En diciembre del año 11, cuando discutíamos la ley del año 12, nosotros propusimos aquí una subida selectiva, controlada, razonable, de un conjunto de impuestos que no teníamos que hacerlo desde la oposición, porque nunca es bueno subir impuestos, sobre todo cuando le llega al consumidor, pero responsablemente, en aquella enmienda como en esta, dijimos que había que tocar elegir menos de lo que luego lo hicieron ustedes. Bueno, 6 meses después me contestaba, usted es un fan de los impuestos, me llegaron a decir. Bueno, 3 meses después, Rajoy hizo la subida de impuestos más importante de la historia de la democracia, la más importante, y el Gobierno de Canarias, en la Ley de Medidas Administrativas y Fiscales, hizo una reducción que fue más allá de lo que nosotros habíamos propuesto en diciembre. Si las cosas estaban cantadas, ¿cómo se llama eso? Si era evidente que con la estructura de ingresos que hemos discutido aquí esta mañana usted no llegaba, ¿por qué no hicimos una subida más progresiva, más moderada? Porque deprimía la demanda en diciembre y en junio, ¿o no? ¿O deprime la demanda solo en el primer semestre de cada año, cuando se suben los impuestos? El tabaco ni le cuento, el tabaco se ha subido, y no digo que no haya que hacerlo, en el año 11, en el año 12 y ahora en el año 13. Cuando la política fiscal es solo buscar 30 millones, 40 millones, no es política fiscal, es política recaudatoria, que es una de las facetas de una política fiscal. La política fiscal no solo se trata de recaudar, se trata de modificar comportamientos y revertir en la ciudadanía, distribuyendo riqueza o dinamizando la economía. Y yo creo que no ha habido una reflexión sobre la política fiscal. Le pongo otro ejemplo, los impuestos verdes.
Los impuestos, o los ecoimpuestos, como le quieran llamar, las sociedades más desarrolladas de nuestro entorno socioeconómico han progresado en un proceso de fiscalización, de fiscalidad en esta materia. Bueno, pues nosotros, sin debate, sacamos lo de las grandes superficies y lo de los tendidos eléctricos y las antenas de telecomunicación. La cosa que luego el gobierno se ha cargado de una de ellas, el gobierno español, quiero decir, y la de los depósitos es la segunda, ya lo sé. Bueno, luego sacan ustedes lo de los envases retornables. Yo no digo que no, es que con nosotros es fácil llegar a acuerdo en los temas de la fiscalidad verde, de eso se lo adelanto. Introdujeron, porque se debatió, lo leí en la prensa, el tema de la tasa turística. Oiga, ¿por qué no hacemos un debate sobre este tema? Y discutimos en serio la fiscalidad medioambiental y establecemos una norma y la debatimos. Dice usted, no, que los impuestos hay que cogerlos por sorpresa porque si no la gente se escaquea. Oiga, no. Las amnistías son las que cogen a la gente por sorpresa, eso sí. Pero los impuestos se discuten. Nosotros podemos abrir un debate, como se han abierto en otros países de nuestro entorno socioeconómico, sobre la fiscalidad verde y poder dentro de 8 meses tener una ley que no va a recaudar, va a generar nuevos comportamientos, a primar a los que respetan el medio ambiente y que paguen los que no lo hagan y que se reviertan esos recursos en las propias actividades de las que procede. En fin, discutamos ese tema. Yo creo que toca seguir apretando un poco en la imposición a los de arriba. Creo que hay margen para el IRPF por encima de los 70 a 90.000 euros. Dice usted que es poco, pero esos son los que tienen mucho. Hay posibilidad de presionar el impuesto de patrimonio, el impuesto de transmisiones patrimoniales, el impuesto de... Yo no digo que va a sacar ahí 200 millones, porque si no seguramente lo hubiera hecho. Los tipos incrementados del IGI, ¿por qué? Dice, no, es que eso complica la demanda. Y el 7 y el 9, oiga, pero tendremos que hablar de eso. Nosotros tenemos un problema fiscal en Canarias añadido, además, lo decimos, nunca lo había visto escrito, la primera vez que esto lo ponemos en papel, ¿no? Aquí tenemos un problema fiscal que tendremos que discutir y a ver cómo resolvemos en el futuro. Y es que la imposición indirecta es 3 veces menos que el continente español y en la inmensa mayoría de las ocasiones estos recursos van a financiar la sanidad y la educación y en nuestro caso van a financiar otras estructuras institucionales de nuestra comunidad por nuestra historia. Ahí tenemos un asunto que hay problemas fiscales en Canarias. Tenemos que definir nuestra política fiscal y hay asignaturas pendientes. Algunas consideraciones sobre el gasto. Claro, una vez tenemos estas reglas, tenemos estos condicionantes, la financiación autonómica nos maltrata, el presupuesto nos olvida, el REF se incumple, cumplir con el déficit y la deuda no sirve de nada, tener 34% no sirve de nada. Llegamos a la situación donde aquí las posibilidades, los mimbres, son pocos. Pero lo que digo es, este presupuesto, sea cual sea sus condicionantes, orígenes, etcétera, no sirve para combatir la crisis. Va a deprimir más la economía, va a deteriorar los servicios públicos, va a poner en la calle a más trabajadores públicos. Porque viendo las plantillas reales hay 8.000 plazas menos en plantillas reales en la estructura de la comunidad autónoma, 3.800 en el Servicio Canario de Salud, la hemos visto centro por centro. De manera que este presupuesto deprime la economía, no interviene en ella, no tira de la demanda, no atiende a los sectores económicos. ¿Cómo se pueden dedicar 4,5 millones a industria y energía? Eso, nada. ¿Cómo se puede eliminar, aunque sé que los límites son los límites, las ayudas al transporte de mercancía entre las islas, cuando la cohesión territorial es uno de los elementos fundamentales? En definitiva, la estructura de gasto es para llorar. Y le digo una cuestión, y yo sé cuáles son los condicionantes porque los hemos denunciado y decimos cuáles son los orígenes y cuál tiene que ser el camino para salir de esta. Porque si no, en el año 14 les veo a ustedes, si llegan allá, si llegan ustedes al año 14, les veo con 400 millones menos y volviendo a recortar y los ciudadanos no les entenderán. Y de luego nosotros estaremos en ese otro bando, eso se lo puedo asegurar. De manera que yo creo que toca decir las cosas por su nombre, con contundencia, la verdad. Este presupuesto no ayuda a recuperarnos de la crisis, este presupuesto no garantiza los servicios públicos, este presupuesto no es un presupuesto para este momento, esto es un presupuesto de arrastre
de nada, que no va a contentar a nadie. Yo lo que planteo en definitiva en esta enmienda, en nombre de mi grupo, en nombre de Nueva Canarias, es cuestionarnos esta política. Y yo le aseguro que la señora Cospedal no va a cumplir con el déficit, que el señor Mas no va a cumplir con el déficit, que el señor Monago no va a cumplir con el déficit, que el señor Fabra no va a cumplir con el déficit. Y dudo que los intervenga. Y si los intervienen, ¿por qué está la duda? Manuel Antonio. Cosa que yo no deseo, pero me voy a poner en el extremo. Yo, en su lugar, el que apriete el botón para cerrar hospitales, que sea Montoro. Que sea Montoro. Y no usted, porque el que le dé el botón para cerrar hospitales, para seguir deteriorando la sanidad, para seguir poniendo en la calle a miles de trabajadores públicos denostados como si fueran culpables de esta crisis, ese lo pagará en las urnas. Y si la tesitura, si el dilema es al final, ciudadanos, derecho, intervención, que intervengan, que se atrevan. ¿Saben qué va a pasar? Tendrán que revisar esta política. Tendrán que revisar esta política porque es inaguantable para este pueblo, para sus ciudadanos, para sus instituciones, para sus servicios públicos, este desastre, este exterminio al que están sometiendo a la ciudadanía. Muchas gracias, don Román Rodríguez.